de Isaías, capítulo 40, verso 28. Hace mucho tiempo no veíamos la iglesia como la vemos hoy. Pero vamos adelante. ¿Lo tiene conmigo? Isaías, capítulo 40, verso 28. ¿Cuántos están conmigo ya? ¿La tiene? Perfecto. Léala conmigo, por favor, si pueden en voz alta. Vamos a leer del 28 al 31. ¿No has, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no has sabido? No, vamos a leerla todos a una sola voz. 1, 2, 3. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero, no, dígalo otra vez. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Padre, Señor, oro para que una unción de empoderamiento, Señor. Levanta las fuerzas, Dios. Como dice tu palabra, tú das fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Una unción de poder en esta mañana, te la pido, Señor, con mi corazón. ¿Sabe? Cuando Isaías leyó esta palabra, cuando el Señor le dio esta palabra a Isaías, había un agotamiento, había un tiempo de aflicción, había un tiempo de, vamos a ponerlo en palabras nuevas, palabras castas, había un tiempo de aburrimiento. Había un tiempo en el cual no había fuerzas. La gente no tenía ganas de batallar, la gente no tenía ganas de pelear. Había un pueblo de Israel apocado, había un pueblo de Israel bajoneado, caído. Y el Señor envía esta palabra a Israel. El Señor envía esta palabra a un pueblo que hoy, o que en ese momento, necesitaba las fuerzas de aquel que era su Dios. Por eso la palabra, cuando empieza, dice: no has sabido, no has, el Señor le quiere decir al pueblo: ¿usted no se acuerda de dónde vienen las fuerzas? ¿Usted no se acuerda quién es quién en esa relación? Mire que yo titulé esta palabra "Cuando viene la aflicción", se llama. Y todos tenemos momentos de tener un bajón. Todos en algún momento nos bajoneamos. La circunstancia nos puede llevar a que vivamos tiempos de angustia o de preocupación o de tristeza o de soledad o de sentir que se nos acabó el mundo, que ya no hay para dónde coger, ya no hay hacia dónde avanzar, ya no hay nada más que hacer. Pero el Señor dice en el versículo 29, y este es el punto de partida donde quiero avanzar: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ojo con eso. Él primero da fuerza al que está cansado. Y algo me decía el Señor esta semana, me decía: hay mucha iglesia que está cansada. Hay mucha iglesia que está cansada. Hay mucha iglesia que tiene los brazos abajo. Hay mucha iglesia que se les está olvidando quién es Dios para ellos. Hay mucha iglesia que tiene su fe en el bolsillo. Hay mucha iglesia que tiene su fe en un carro. Hay mucha iglesia que tiene su fe en lo material, en lo que pueden ver, pero no tienen su fe puesta en lo que tienen que poner. Acuérdense que la fe es algo intangible. Yo no puedo decir: uy, yo veo que el hermano tiene, uy, usted tiene harta fe. No lo sé, porque la fe es intangible. Yo no puedo palpar la fe de alguien. Pero hay personas que tienen su fe en un bolsillo,
O hay personas que tienen su fe en lo que tienen en su casa. Hay mujeres que tienen su fe en su esposo. O hay mamás que tienen su fe en los hijos. Es que yo sé que ellos van a hacerlo todo por mí. Mal. O hay mujeres que tienen su fe en su esposo. Es que yo sé que él me ama, es que él es todo, no, es que es tan bello, tan especial, lindo, bello, amoroso, pero sigue siendo hombre. Como Pablo decía, sujeto a pasiones. ¿Vamos a entender? ¿En qué tenemos puesta la fe? No, yo tengo puesta la fe en mis empleados, yo tengo puesta la fe en mi trabajo, yo tengo puesta la fe en que este negocio, no, yo le tengo la fe a este negocio. Mal. Y cuando desviamos la fe, ojo con esto, cuando yo hago que la fe se vuelva algo tangible, empiezo a cansarme. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no puedo ver lo que yo espero ver con mi fe, empiezo a gastar energía extra, energía adicional. Y empiezo a buscar de una manera y de otra, y busco y voy y peleo y me desespero y me aburro y me deprimo. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi fe se vuelve tangible, mi fe empieza a depender de otras personas o de otras circunstancias. Cuando mi fe es tangible, cuando mi fe depende del bolsillo, tengo que tenerlo lleno para tener fe, para estar feliz, para venir a alabar, para levantar los brazos, para gozarme la alabanza. Cuando mi fe se vuelve tangible, tengo que tener a la persona al lado para yo saber que Dios ha hecho la obra, Dios es tan lindo, y como lo tengo al lado, como la tengo al lado, tengo una fe. Y si no, entonces no hay fe. Y por eso la gente se cansa. Por eso la gente se cansa. Hay personas que cometen el error de pensar que tienen suficiente fe y no la tienen. Y ¿sabe? Cuando eso pasa es como el que, le pongo un ejemplo. Yo veo que hay alguien que se está ahogando en el río. Digo, se está ahogando. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo me tiro. Ay, pues yo no sé nadar. Y como yo entro de redentor, salgo crucificado, dice el dicho. Vamos a entender. Si yo no tengo mi fe suficiente, si yo no tengo mi fe lo suficientemente madura para poder descansar en el Señor, lo que voy a hacer es que me voy a tirar a un río a salvar lo que yo no puedo salvar, porque yo estoy haciendo mi fe tangible. Y la fe no puede ser tangible. La fe está dentro del corazón. Acuérdense que es fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que yo no veo. ¿Vamos a entender? Entonces yo hoy perdí la fe, yo lo hice sin poder. Vea, media iglesia. Pero mi fe está en verlos a todos. Mi fe no está en ver la iglesia llena. Mi fe está en saber que yo hago lo que tengo que hacer. Mi fe está en saber que yo como pastor hago mi trabajo sin importar si la gente lo reconoce o no lo reconoce, lo ve o no lo ve, no me interesa. Acuérdense lo que hablamos hace 15 días con Onésimo. Onésimo le habló a Filemón. Problema, Filemón se agradeció o no. La gratitud trae recompensa de parte del Señor. Y el que es agradecido tendrá recompensa. El que no, pues no, y ya. Y por eso la iglesia hoy está cansada, está agotada. Y uno llama a las personas y le dice, ¿cómo están? No, estás cansado, agotado, no sé qué tengo, no, es que no. Y hay un ambiente negativismo, de no puedo, de soy incapaz, de me quedó grande mi vida. Yo escuchaba a un muchacho hace un tiempo diciéndome, pastor, me quedó grande la vida. Le dije, hermano, pero si usted no tiene nada nada que le afane, que le preocupe, ¿cómo puede decirme que le quedó grande la vida, hermano? Muchacho a los 19 años con toda una vida por delante y ya pensando que la vida le quedó grande. Eso hubiera podido yo pensar el día que mi esposa me dijo, mi amor, otra estoy embarazada. Dios mío, no así. Me quedó grande, Señor, ahora yo qué voy a hacer.
Jamás usted puede pensar que las cosas le quedan grandes. Porque el día que usted piense que las cosas le quedan grandes, usted está pensando en hacer las cosas solo. Y el día que usted quiere hacer las cosas solo, quiero decirle, mi hermano, lo más seguro, el 99% de probabilidad va a decir que va a fracasar. Porque sacó a Dios del plan. Mire, hay una historia en la Biblia que quiero respaldar con lo que le digo hoy. Ojo, no se le olvide esta frase: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ninguna. Y hay personas hoy que dicen: pastor, no quiero nada. No quiero nada, pastor. Oremos, no quiero orar. Hagamos un ayuno, quiero ayunar. Venga, busquemos una forma, hagamos una consejería, hablemos. No quiero hablar, pastor. No quiero nada. Y hay dos ejemplos bíblicos que hablan de momentos así. Momentos en los cuales queremos salir corriendo y dejarlo todo botado. ¿No sé si usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Momentos en los cuales queremos correr y decir: no más, no más. No más, hasta aquí. Boto la toalla, boto todo. Me voy. Quiero dejar todo, salir y dejar todo botado. Y hubo dos hombres de la Biblia, grandes ellos en el término bíblico, porque uno era chiquito realmente, pero grandes ellos en término bíblico, que dijeron: no más. No más. Me ganó. Me ganaron los problemas, me cansé de estar endeudado, me cansé de los problemas, me cansé de que me persigan, me cansé de que me llamen a cobrarme, me cansé de que me pidan y no tengan ni para el bus, me cansé de que el trabajo no me sale, me cansé de que las cosas en la casa están mal, me cansé. Y ellos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacer en un momento como esos? Y quiero hablar del primero. El primero fue David. Y entonces David, llegó un momento en el cual David, escúcheme esto, resultado, ojo con lo que le voy a decir, resultado de sus decisiones, empezó a pasar un momento amargo. Ojo, resultado de sus decisiones. No fue culpa de nadie más que de él. Porque hay circunstancias en la vida en las cuales yo me aflijo porque soy yo mismo el que propicia lo que vivo. Nadie más tendrá la culpa de ello. Es mi circunstancia de vida, es mi decisión, es mi actitud frente a la vida, es mi actitud frente a las personas lo que muchas veces ocasiona que yo viva triste, cansado y sin ilusión. Quiero que lea conmigo, por favor. Primera Samuel, capítulo 22, verso 1. Capítulo 22, primer libro de Samuel, verso 1. Dice la palabra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estéis en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areta. Mire, lo primero que tenemos que resaltar no es lo que le estoy leyendo, es lo que está escrito capítulos antes. Y tenemos que encontrar la raíz. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Hay que encontrar el por qué David estaba como estaba. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la causa?
¿Por qué David, siendo David, acabando de ser ungido como rey, habiéndole Saúl entregado su hija como premio después de haber derrotado a Goliat, habiéndole dado la autoridad, el poder para que David viniera y ministrara dentro del palacio del rey, dándole un lugar dentro de su séquito, David quería huir? Escuche bien eso. El peor error que usted puede cometer en un momento de aflicción es querer salir corriendo. La peor decisión que usted puede tomar en un momento en el cual se sienta triste, aburrido, cansado, deprimido, cuando amaneció el día que no era, es salir corriendo. Es querer irse solo y sola. Hay un dicho que dice que la soledad es mala consejera. La soledad es mala consejera. Cuando la gente me dice a mí, ay, yo quiero estar solo, cuidado. Eva estaba sola cuando la serpiente le habló. Judas estaba solo cuando los fariseos lo abordaron. Pedro estaba solo cuando negó a Cristo. Cuando usted lee el pasaje de Pedro, Pedro estaba solo. Usted no ve ningún otro discípulo con Pedro. No dice Pedro estaba con Santiago, Jacobo. No, Pedro estaba solo. Y Satanás, aprovechando el momento de soledad de Pedro, le avergonzó, haciendo que negara a Cristo como había sido profetizado. ¿Con quién estaba Eva cuando la serpiente le habló? Sola. Estaba sola. Es el peor error que podemos cometer. Huir, me voy solo. No me hable nadie, a mí nadie me busque. No me hablen, no me digan nada. Error. Y ese fue el error de David. Ahora, ¿por qué? Yo quiero preguntarle a usted que de pronto dice, oiga, pastor, ¿sabe qué? Pues todo está bien, pero no sé, tengo algo dentro que, pastor, soy triste, como aburrido, como que no me hallo. Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es la razón? Tiene que haber un porqué. Tiene que haber algo que en usted cause esa circunstancia, esa sensación de sentirse cansado, abatido. David tenía un porqué. Y era que Saúl se dio cuenta que a David la gente lo quería más que a él. Entonces Saúl empezó a sentirse celoso de David y empezó a hacerle la vida imposible a David, al punto que le dijo a David, te veo y te mato. Entonces David se fue. Empezó a huir. Y David vio fácil, escúcheme eso, ojo con eso. David vio fácil buscar un lugar donde nadie lo encontrara, donde nadie supiera de él. Y en la geografía del Medio Oriente, como es una geografía montañosa, no todo es desierto, les recuerdo, hay muchos lugares donde se hacen huecos en medio de las montañas llamados cuevas. Y había un sitio de donde estaba esa montaña y el sitio se llamaba Adulam. Por eso se llamaba la cueva de Adulam, porque quedaba en un sitio, en una parcela, en un corregimiento llamado Adulam. Adulam significa lugar de refugio o de retiro. Eso significa Adulam. Es decir, que David buscó un sitio donde, abro comillas, aparentemente se sintiera refugiado, después de haber tomado la primera mala decisión, que era huir. Nunca, jamás podemos huir de los problemas. No podemos. Así usted quiera dejar todo botado, no podemos huir. Y cuando usted lee el capítulo 21, para ir un poco más en contexto, usted se da cuenta que David decidió huir en el momento en el que llegó a un lugar llamado Nob. Y en Nob había un sacerdote llamado Ahimelech. Y cuando Ahimelech le pregunta a David, hey David, ¿qué haces acá? Ojo con esto, David le dice una mentira. Es decir, David no tuvo el coraje para decirle, hey Ahimelech, mira, te quiero contar, es que estoy mal, hermano, estoy mal, me ha ido mal, estoy deprimido, me están persiguiendo, me quieren matar. No, ojo con eso.
David lo que hizo, si quiere lea conmigo el capítulo 21, un momento, verso 2 o verso 1, leámoslo, 21:1, para que usted entienda el contexto de lo que le estoy diciendo, para poder ya desarrollar el tema. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ojo, ya había sido dado el edicto de Saúl de que el que viera a David tenía que informarle a Saúl para poder matarlo, porque esa era la regla. Verso 2: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que yo te envío y lo que te he comentado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Quiero decirle algo, eso era mentira. David no quería que supieran que estaba mal. David no quería que supieran que estaba pasando un momento difícil. Pero quiero decirle algo: quien se lo preguntó a David no era cualquiera. Quien se lo preguntó a David no era un aparecido en el camino. Era el sacerdote Ahimelech, el hombre que Dios había puesto para ministrar la paz, el gozo, la palabra, todo en ese lugar. Era el sacerdote, era el enviado de Dios, era el ungido, el que le estaba diciendo a David: David, ¿qué tienes? ¿Por qué llegaste solo, David? Y David la vio fácil y dijo mentiras. Hay dos contextos en eso. Primero, yo no puedo tapar una verdad con una mentira. Yo no puedo agrandar el problema. No puedo. Si estoy mal, estoy mal. Yo no puedo pretender aparentar delante de todo el mundo lo que yo no soy, o lo que yo no vivo, o lo que yo no tengo. A mí hay gente que a veces me llama y me dice: pastor, ¿cómo has estado? Le digo: hermano, la verdad, cansado. Uy, hermano, ha sido difícil, no ha sido fácil. ¿Cómo le ha ido? Hermano, bien, pero estoy agobiado, me aflige esto, me aflige lo otro. Hermano, yo no puedo aparentar delante de la gente queriendo que la gente vea en mí lo que yo no tengo, lo que yo no soy. Eso le pasó a David. El problema es que en ese aparentar, David lo que hizo fue agrandar el problema. En lugar de solucionarlo, lo agrandó. Porque el problema ya no era solo para David, sino que David, a través de esa mentira, metió en problemas a Ahimelech. Lo metió en problemas. Y cuando usted lee versos más adelante, el capítulo 22, se da cuenta que Saúl, escúcheme bien esto, Saúl se dio cuenta que Ahimelech había estado hablando con David. Y cuando Saúl se dio cuenta, dijo: mátenlos a todos. ¿Se da cuenta que con nuestros problemas, en lugar de solucionarnos, arrastramos a otros? Mire, lo primero que yo quiero que usted entienda hoy: la aflicción, vamos a ir un poco más adelante, la aflicción aísla a la persona y la llena de miedo. Cuando la persona está afligida, esa persona quiere aislarse, quiere estar solo, sola. Y llena a la persona de un temor, de un miedo. ¿Sabe quién vivió lo mismo? Un hombre llamado Elías. Elías vivió exactamente lo mismo. Jezabel lo quería matar. Jezabel dijo: yo quiero la cabeza de Elías y doy lo que me toque dar por la cabeza de Elías. Y Elías, siendo un hombre que Dios había empoderado de una manera tan espectacular, después de haber hecho descender fuego sobre el holocausto mojado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Elías dice, se llenó de miedo. Y Elías dijo: yo mejor me voy antes de que Jezabel me mate. Por Dios. ¿Se da cuenta que nuestra fe se vuelve material? La fe se vuelve tangible. Hay momentos en los que usted se siente solo, que quiere tener gente al lado para sentirse seguro. Error. ¿Dónde está la fe? ¿Por qué tengo que tener gente a mi lado para sentirme seguro y tranquilo? ¿Por qué? Entonces David necesitaba tener un ejército gigante para sentirse respaldado, porque solo fue un cobarde. Y estando solo, el enemigo lo engaña. Cuando estamos solos, somos presa fácil de Satanás. Muy fácil. Muy fácil. Mire, hay que entender primero que cuando hay una aflicción, Satanás, ojo con eso, hay aflicciones que Dios permite
para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos valorar, para que nosotros podamos realmente dimensionar quién es Dios en mi vida. Hay aflicciones que Dios permite para eso. Dios las permite. Yo le hago una pregunta: ¿cómo Dios podía sacar a David de la aflicción, David siendo un hipócrita? ¿Cómo? Eso es como el que fornica, pero ora para que Dios le bendiga el negocio. Es una ironía, hermano. El fin de semana se va para el motel y el lunes llega temprano a abrir el negocio y a orar para que le vaya bien esa semana. Lo mismo. Eso pasó con David. David, ¿cómo? O sea, Dios queriendo ayudar a David, pero decía: ¿cómo lo ayudo si es un mentiroso? Mire lo que está diciendo. Y aparte de que dice mentiras, meten problemas a otros. Y una mentira tras otra, tras otra, tras otra. Cuando yo no enfrento mis problemas, escúcheme bien esto: cuando yo no tengo el valor para aceptar que estoy mal, que necesito ayuda, voy a resultar metiendo en problemas a otros. Porque mi mentira va a hacer que arrastre la vida de otros. Se lo voy a demostrar. Mire, dos cosas llevaron a David a la cueva de Adulán, allá, a ese sitio de refugio. Primero, se sintió solo. Y segundo, que arrastró gente en medio de su desdicha a punta de mentiras. ¿Cuál gente, pastor? Vea lo que dice, capítulo 22, por favor. Ahí mismo en el verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Me gusta esa palabra, huyó. Huyó es que se acobardó. Cuando yo huyo, me acobardé. Cuando yo huyo, es porque no tengo el valor para enfrentar una circunstancia. Dice acá: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Es decir, no solamente fue David el que resultó en una cueva, se arrastró su familia con él. Y allá en la misma cueva resultaron los hermanos, los papás y toda la familia de su padre. Ya no era un solo problema. Ahora el problema que tenía David estaba arrastrando toda la familia. Estando en aflicción, la familia también se ve afectada. Eso es normal. Si usted, papá o mamá, llama a su hijo y le dice: hijo, ¿cómo estás? Mamá, aburrido, mamá, mal. ¿Cómo se va a sentir usted, mamá, papá? ¿Mal? Ayer mi hijo se fue por una feria en el colegio y a vender arepas rellenas. Pues había que calentar las arepas, la carne, el pollo. Y estando allá, se fue la luz. Todo el mundo vendía cojines, lámparas, todo. Y usted, no hay luz. La carne fría, pollo frío, el queso sin derretir. Y yo lo llamé, le dije: papi, ¿cómo estás? Es que, papi, sin luz. Yo me sentí mal. Yo me puse triste. Le dije: no, espérate, yo ya voy para allá, ¿qué soluciono? Igual no solucioné nada, pero fui y lo acompañé. Estuve pendiente con él, por lo menos le di compañía. Pero, ¿sabe? Cuando se está en aflicción, la familia también se aflige. Cuando una esposa ve al esposo afligido, se aflige. Pero el error que comete uno muchas veces es: no te preocupes, no me pasa nada, y me voy solo. Hoy no me hable. No, mire, si Dios a usted le dio una familia, hermano, tenga la oportunidad de contar con ellos. Comparta. Mi esposa dice: si Dios le dio la remuesco al lado, hombre, sepa que lo tiene para algo, sepa que la tiene para algo. Ese remuesco es con cariño, quiere decir el esposo, la esposa. ¿Sí? No, así que es: pastor, ¿qué está diciendo? Cuando a mi esposa le preguntan por mí, mi esposa dice: mi arremuesco está muy bien. ¿Me entiende? Si yo me estoy afligido, ¿yo por qué tengo que irme como un bobo por allá a caminarme la séptima? ¿Y yo qué?
¿Sabe qué hago yo? Llamo a mi esposa. Le digo, mi amor, vea, yo no sé qué hacer. Mira, estoy pensando esto. ¿Tú qué opinas? Y mi esposa me dice, ¿se volvió? ¿Cómo se le va a ocurrir? ¿Sabe por qué? Porque me fui por allá a cazar pispirispis allá, a pensar solo, a ver si de pronto me iluminaba. Y cuando estoy solo, una mente vacía es un taller del diablo. ¿Me entiende? Y Satanás lo que hace es ponerle basura para que usted resulte por allá diciendo, pensando quién sabe qué. ¿Sabe quién me aterriza? Mi esposa. Ella es la que me dice, venga para acá, siéntate acá, vamos a hablar. Tico, tómela con calma. Ella es la que cuando mi fe se vuelve tangible, ella es la que tiene una fe que es intangible. Mi esposa es la que me aterriza y me dice, mi amor, un momentico, es que en qué Dios es que creemos, en cuál Dios es que estamos usted y yo predicando. No, Señor, mi amor, un momentico, vamos a hacerlo así. Y ella es la que me apoya, me ayuda, me aterriza, me dice las cosas. Pero ¿quién más o quién mejor que ella? ¿Quién mejor que la persona que lo conoce a usted para poder levantarle las manos? ¿Quién? Así no tengamos la solución. Usted puede decir, ay, a mí no me venga sin nada, que la solución es, vea, esta es lo que necesito. No sea odioso, hermano, no sea odiosa. Eso es horrible, hermano. A mí solucióneme con esto. No. Eso es lo que causa la aflicción. Vale, cuidado. Escúcheme bien esto. Mire lo curioso de las circunstancias de la vida. David, ¿qué necesitaba David en ese momento? Alguien que le diera ánimo. Si usted viene a mí, me dice, pastor, estoy mal, pastor, no tengo ni 10,000, pastor, tengo que conseguir prestado. Yo le digo, consígase 10 más y me presta 10 a mí. No hacemos nada, ¿me hago entender? Si usted viene y me dice a mí algo, yo tengo que decirle, hermano, tranquilo, venga, oremos, hagamos algo, vamos a hacer un ayuno, vamos a meterle la ficha, Pero si usted viene a mí pidiéndome un consejo y yo termino de aplastarlo, vamos a entender, terrible, fatal. Como cuando usted llega a su casa y llega aburrido, ¿qué pasó? Esta situación, sí, la verdad es que es terrible. Entonces, ¡pum!, todo aplasta. Lo que David necesitaba en ese momento era alguien que lo empoderara, vamos a entender, alguien que lo animara, alguien que le diera fuerza, alguien que le dijera, David, vamos adelante, hermano, porque yo sé que tú lo vas a poder hacer. Yo sé que vas a salir adelante. Yo sé que el Señor está contigo, David, vamos adelante. Y dice la palabra, verso 2, capítulo 22. Y se juntaron con él los afligidos, los endeudados y los que se hallaban amargados. Y fue hecho jefe de todos ellos. Dígame usted cómo explica una situación de esas. Cuando David necesitaba más fuerza, empezaron a llegar a decirle, David, tengo otro problema, es que mi casa. Y llegó otro y le dijo, David, es que estoy enfermo. Y llegó otro y le dijo, David, es que yo ya no oro. Y llegó otro y le dijo, David, es que yo ya no creo en Dios. Y llegó otro y le dijo, David, es que mi familia aguanta hambre. Y llegó otro y le dijo, David, es que yo me quiero matar, yo he intentado suicidarme 3 veces y no he podido. Eso fue lo que le llegó a David. Y yo me imagino a David diciendo, Señor, por favor, ¿yo de dónde? ¿De dónde saco para darle a ellos si ni siquiera tengo para mí? ¿No le ha pasado eso? Que usted está en la mala, remala, usted no quiere hablar con nadie y llega el del frente. Andrea, venga, usted que es cristiana, deme un consejo. Y uno en la mala, uno queriendo que nadie lo busque, que nadie le hable. Me hable, no me diga nada. Puso el celular en vibrador. O sea, todo, uno se desconecta al mundo. Y cuando uno menos quiere, es cuando llegan. Cuando llegan. El día que usted le toca devolverse a pie y llega aburrido, vale, me toca devolverme a pie. Tranquilo, hermano, vea que eso es bueno para las piernas. Cuando uno no tiene de dónde, es cuando llegan. Y así le pasó a David. Pero ¿sabe algo? Que hay algo bonito en eso. Y es que, ojo con eso, Dios te hace fuerte en lo que tú piensas que eres débil. Dios te hace fuerte en lo que tú piensas que eres débil. Dios te fortalece en lo que tú piensas que no eres capaz de hacer.
Dios te hace fuerte en esa fe que tú pensabas que no tenías. Dios te hace fuerte en esa capacidad de salir del hueco cuando pensabas que te ibas a morir dentro de ese hueco. Dios te hace fuerte cuando piensas que eres débil. Y la palabra dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 9. Bástate en mi gracia. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a través de Isaías al pueblo? Él es el que da fuerza al cansado. Es lo mismo que el Señor le dijo a Pablo en el libro de Corintios: bástate en mi gracia, porque mi poder se fortalece cuando estás débil. Mi poder se fortalece cuando estás en la mala. Mi poder se fortalece cuando estás triste, cuando estás enfermo, cuando estás deprimido, cuando quieres estar solo. Mi poder será el que te levantará. ¿Y sabe algo? ¿Sabe cuándo se lo dijo? ¿Sabe cuándo se lo dijo al Señor a Pablo? Hablando de Pablo, cambiando un poco el tema. El día que después Pablo le decía a los corintios: yo voy, oro por los enfermos y los enfermos se sanan. Y yo estoy enfermo. Cuando usted lee la palabra en 2 Corintios, allá en ese capítulo 11, dice que: y yo he orado al Señor 3 veces para que quite ese aguijón de mí, y no lo hace. ¿Vamos a entender? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Su testimonio no depende de lo que usted es, sino de lo que usted mueve a nivel espiritual. Me explico. Pablo vivía enfermo, pero Pablo oraba y los enfermos se sanaban. Pedro era un hombre intemperante, pero Pedro oraba y la gente se convertía a Cristo de rodillas, derramando lágrimas de amor. ¿Me hago entender? El Señor se fortalece en lo que yo pienso que soy débil. El Señor me hace fuerte en lo que yo pienso que no soy capaz de entregar. El Señor me hace fuerte y el Señor ensancha lo que dentro de mí aparentemente está débil. Y eso fue lo que David entendió. Cuando David entendió que su trabajo era levantar a otros que estaban quizás peor que él o igual que él, David tuvo que cambiar el chip. David tuvo que tomar otra actitud. David tuvo que empezar a entender que la circunstancia necesita otra forma de actuar. Escuche esto, mire. Verso 3, verso del capítulo 22. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Estaba afligido, pero todavía dependiente de Dios. Esa frase es linda. Te dejo a mis padres hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. David no sabía, pero David entendía que su vida no dependía de que Saúl lo perdonara, de que Saúl le besara, de que Saúl lo consintiera. Su vida dependía de aquel que está por encima de toda circunstancia. De eso depende nuestra vida. Nuestra vida no depende de circunstancias tangibles. Nuestra vida no depende de circunstancias que son pasajeras. Escuche esto: pasajeras, son circunstanciales. Usted puede hoy estar pasando lo peor de su vida, pero quiero decirle, es circunstancial. Por larga que sea la noche, viene un amanecer. Por oscuro que sea la noche, viene un resplandor del sol. Va a llegar, amados, va a llegar. La aflicción no es para siempre. El sufrimiento no es para siempre. Los problemas no duran siempre. Y yo quiero que usted lo entienda hoy. Y quiero que usted lo lleve en su corazón hoy. Y quiero decirle esto para terminar. Verso 5. Es cuando viene la voz de Dios a decirle algo. Pero
profeta Gad dijo a David, el profeta es la voz de Dios. Es Dios hablando a través de Gad. No te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Sabe? Judá significa gratitud y alabanza. Eso significa Judá. Es decir, que el profeta le dijo: hey David, tienes que salir de esa cueva. Ya no estés más en ese lugar fuerte. Ya no estés más ahí metido en tu problema. Toma una decisión, sal de ese lugar y vete a Judá. Sal del lugar allá del retiro, sal del lugar de la soledad y vente al lugar donde puedes alabar, donde puedes darle gracias a Dios, donde la circunstancia, la actitud, el ambiente, el espíritu, todo tiene que cambiar. Pero ¿de quién dependía? De David. Era la decisión de David. Como cuando Elías estaba en la cueva, Primera de Reyes, capítulo 19, y Elías no quería salir de la cueva. Y dice la palabra que vino un remolino, que vinieron lluvia, que vino una cosa, que vino la otra. Y Elías quería estar metido en esa cueva porque Elías estaba acobardado. Elías no quería que nadie lo viera. Y dice la palabra que escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Hoy Dios te dice: ¿hasta cuándo estarás esperando que sea otro el que venga a levantarte? Cuando hoy te doy una palabra para que te levantes, para que entiendas que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Como estuvo con Moisés, estará el Señor. ¿Saben? Algo tiene que hacer Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Algo tiene que hacer el Señor. El Señor puso a Gad. El Señor puso un torbellino para hablarle a Elías. El Señor puso una burra para hablarle a Balaam. Algo tiene que hacer Dios. Pero yo le quiero decir algo con todo mi amor. Lo que usted esté viviendo hoy es circunstancial. Es pasajero. No durará siempre. Tienen que levantarse, amados. Y yo quiero volver a donde empecé. Su fe no puede ser una fe tangible. No puede volverse una fe dependiente de lo tangible. Su fe no puede depender de lo que usted ve. Su fe no puede depender de lo que usted siente. Su fe no puede depender de lo que usted quiere. Su fe depende de lo que Dios determina y como Dios lo quiera empoderar. Su fe no puede depender de lo tangible, de lo que siente, de lo que palpa. Y muchos están cansados porque no están viendo lo que esperan ver. Por eso están cansados. Por eso están agotados. Están peleando contra la corriente. Están luchando río arriba. ¿Saben una cosa? Cuando luchamos río arriba, tarde que temprano, los brazos se van a cansar. Más tarde que temprano los brazos se cansan. Y lo único que nos va a quedar es dejar que la corriente nos lleve. No queda más. ¿Sabe qué quiere decir que la corriente lo lleve? Que usted puede querer hacer las cosas en sus fuerzas, a su gusto, a su criterio, pero finalmente va a tener que dejar que Dios las haga como Él las quiere hacer. No luche contra la corriente, amado. Dios no tiene la culpa de lo que usted y yo vivimos hoy. Dios no tiene la culpa de que David fuera un mentiroso y que tuviera que dejarlo por allá en la cueva metido. Pero sin embargo, la misericordia de Dios alcanzó a David y puso a Gad a hablarle. Dejemos actuar a Dios, amados. Dejemos que Dios hable. Dejemos que Dios se mueva. Pero nunca deje de hacer lo que a usted y a mí como hijo nos corresponde hacer. No lo deje. Yo ya no oro porque ¿qué? ¿Para qué oro? No veo nada. ¿Para qué ayuno? ¿Para qué va a la iglesia? Tanto tiempo en una iglesia y no veo nada. Error. Si decidimos pelear con Dios, tarde que temprano, vamos a tener que volver al mismo punto. Y vamos a volver a los pies del mismo Dios con el que un día decidimos enfadarnos. No vamos a perder nada, no vamos a ganar nada. Quiero terminar esa palabra diciéndole algo. Quiero que ahora subirla conmigo. Libro de Isaías, por favor.
Jesús. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Volvamos. Isaías capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caben. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Capítulo 42, verso 13 dice: y Jehová saldrá como un gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre tus enemigos. Padre, quiero que cierres sus ojos por un momento, por favor. Señor, sé que hay un pueblo agobiado. Siempre hay una parte de nuestra vida, Señor, que se cansa, Señor. Siempre hay una parte de nuestra vida, Señor, que se agota, Padre. Siempre hay una parte de nuestra vida, Señor amado, que Padre Celestial quizá nos hace perder la esperanza y nos hace perder la fe, Dios. Pero hoy queremos descansar en ti, Señor. Hoy queremos descansar en tu presencia, Dios. Hoy queremos descansar, Señor, en tus brazos, Padre. Como descansó David, queremos descansar nosotros. Señor, cuando leemos la palabra, versos más adelante, nos damos cuenta que tú le entregaste, Señor, Padre, al principio endeudados, amargados, Señor, Padre Celestial, afligidos, pero de eso que nadie creía, Señor, hiciste un ejército poderoso, Padre. Señor, hoy, Señor, puede que nadie dé un peso por nosotros, Señor, pero sé que mañana, Padre, Señor, cuando la luz de la aurora salga, Padre, Señor, tendrás una iglesia empoderada, una iglesia, Señor, Padre, ardiente en su fe, Padre, una iglesia que se levanta aún en medio de la adversidad, aún en medio de la necesidad, que no flaquea, que no cae, que no se derrota, Señor, que no baja los brazos, Señor, una iglesia que no se acobarda, Padre, una iglesia que sabe, Señor, Padre, que algo grande vendrá mañana. Una iglesia que sabe, Señor amado, Padre, que tú abrirás las puertas, Señor, que han estado cerradas. Una iglesia que sabe, Señor, Padre, que el trabajo que estamos esperando, Señor, vendrá de ti, Señor amado. Una iglesia que sabe, Señor, que la provisión que necesito vendrá del cielo, como vino el maná, como vinieron las codornices, Señor. Cuando el pueblo pensó que se moría de hambre, vinieron codornices, vino el maná, Señor. Hiciste, Señor, salir agua de la roca de forma sobrenatural, Señor, lo hiciste. Y declaro en el nombre de Jesús, de forma sobrenatural lo harás, Señor amado. No dejarás, Señor, no dejarás en el piso al caído. No dejarás, Señor, cansado, Señor, al que no tiene fuerzas, Padre. Tú le darás fuerzas, tú lo levantarás, tú la levantarás, Señor amado. Y harás, Señor. Y harás, Señor. Y harás, Señor, Padre, que su postrer estado, Señor, sea mayor que el primero, Padre. Hoy, Señor, podemos ser objeto de burla. Hoy la gente se puede reír, Señor. Miren el cristianito, miren la cristianita. Hoy la gente, Señor, Padre, quizá, Señor, se burla de nuestra fe, Señor, que vivimos una situación difícil. Pero tengo la confianza de saber. Tengo la confianza de saber que mañana, Señor, Padre Celestial, los que sembraron hoy con lágrimas, mañana recogerán con alegría, Señor. Los que hoy siembran con dolor, mañana recogerán, Señor, con bendición, Padre. Los que hoy siembran, Señor amado, Padre Celestial, con escasez, Señor, Padre, pero lo hacen, Señor. Siguen caminando, Señor, siguen batallando, no se vencen, no bajan sus brazos. Los que hoy siembran con lágrimas de dolor, mañana recogerán con lágrimas de alegría, Padre. Señor, lo declaro, Padre. Lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Tenga sus ojitos cerrados, porque hay algo que Dios quiere decirle a ustedes hoy. Hay algo que Dios tiene para esta iglesia. Escúchelo con sus ojitos cerrados.
Por favor. Entonces Jehová dijo a Josué. Entonces Jehová dice a Sembrando Vida: desde este día, ojo con eso, desde este día, desde hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Así lo ha dicho el Señor en esta mañana, Padre. A partir de este día, Señor, marcarás un antes, marcarás un después, marcarás, Señor Padre, un tiempo de dolor, Señor, pero marcarás un tiempo, Señor, de refrigerio, Padre, Señor, y de levantar los brazos, Señor, ya no, Padre, para pedir fuerzas, sino para poder agradecerte, Señor. Padre, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor, y lo confieso en esta mañana. Pónganse en pie, por favor, iglesia. ¿Se puede? Súbele a harto volumen, por favor. Dale harto volumen. Hoy Dios está llamando. Una palabra arde fuerte en mí, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada lo impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Eso es lo que creemos hoy. Viene algo, Señor. Vienen puertas de bendición. Desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto vencerás. Vencerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Él lo hará. Algo grande vendrá. Padre, déjalo bajito, por favor. Caro.
Caro, Lina, mírame. El amor necesita libertad. Y Dios, bájale un poquito por favor, no lo quites. Y Dios necesita libertad. ¿Me estás entendiendo? Dios necesita libertad. Déjalo que Él haga, déjalo. Si tú dices que lo amas, déjalo que haga las cosas, Él no se va a equivocar. Hay que soltar. Hay que soltar. Estás nadando río arriba, pero tarde que temprano vas a tener que soltarte y dejar que la corriente te lleve. Esa corriente es Dios. ¿Me entiendes? Porque Dios necesita tratar. ¿Me entiendes? Dios necesita un trato. Tú no te puedes meter donde Dios no te está llamando. Déjalo. El amor necesita libertad y Dios necesita libertad. Padre, Señor, te doy la gloria y la alabanza, Padre. Yo te amo, Señor, de una manera, Señor, tan especial. Señor, te amamos. Te amamos. Colocamos esta mañana, Señor, en tus manos, Señor. Padre, y creemos y confesamos una palabra como esta, Señor. A partir de este día, engrandeceré este pueblo, engrandeceré esta iglesia, engrandeceré cada familia, Señor. Nunca permitas que la fe mengue. Nunca permitas que la intimidad contigo se apague, se acabe, Señor. Cuando más oscura está la noche, Señor, es cuando más luz necesitamos, Padre Celestial, Señor. Y la luz de Cristo es la única que nos alumbra en todo tiempo y en toda circunstancia, Padre. Oro, Señor, para que esta palabra traspase fronteras, Señor, y sea una palabra que cale tan profundo, Señor, que tus hijos puedan recibirla, Señor, con amor, Padre. En esta mañana te doy la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.